La historia del conflicto entre seres espirituales caídos y seres humanos es una trama intrigante que se teje a través de la narrativa bíblica y se extiende hasta nuestras interpretaciones modernas de lo sobrenatural. Desde los tiempos antiguos se ha creído que ciertos seres espirituales, por razones de orgullo y desobediencia, fueron expulsados del cielo y relegados a la tierra, desencadenando una lucha eterna entre el bien y el mal. A lo largo de los textos sagrados encontramos múltiples menciones de estos seres espirituales, cuya presencia y acciones han dejado una huella profunda en la humanidad. Desde las tentaciones en el jardín del Edén hasta las expulsiones de demonios en los tiempos de Jesús, el cual dijo: "Veo a Satanás caer del cielo como un rayo". La interacción entre los caídos y los humanos ha sido una constante, llena de desafíos, misterios y lecciones sobre la naturaleza del bien y del mal. Esta lucha trascendental no solo ha influido en la espiritualidad y la religión, sino también ha dejado su marca en la cultura, la literatura y el arte a lo largo de los siglos, haciendo del conflicto entre los seres caídos y la humanidad un tema tan cautivador como atemporal. La escritura nos enseña, mis estimados hermanos, de un conflicto que ha existido desde el principio. Nosotros podemos leer, por ejemplo, en Proverbios capítulo 8, un conflicto entre un ser y Dios. Este ser, como ya hemos estudiado en muchas ocasiones desde la perspectiva lingüística hebrea, que dice que es Amón en Proverbios capítulo 8, versículo 30, si no mal recuerdo, donde nos dice que él era el que ordenaba todo, estaba ordenándolo todo, es decir, que era un arquitecto. La definición que le da el diccionario Strongs a esta palabra hebrea, Amón, es arquitecto, un skillful master, es decir, que era maestro en sus habilidades de construcción. Nosotros vemos que hay una rebelión y en el libro de Santiago nos narra que hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica, que es esa precisamente que aparece en Proverbios capítulo 8. Desde aquel tiempo se hizo un conflicto muy terrible entre seres caídos en la dimensión espiritual y los seres humanos, de tal manera que se han estado confabulando y en sus muchas contrataciones, como dice en Ezequiel capítulo 28, ha habido una confabulación para que el ser humano sea destituido de la gloria de Dios. La escritura nos dice que el Dios de este siglo, es decir, hablando de diferentes dioses, pero que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos. ¿Para qué? Para que la luz del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo no resplandezca en los corazones. Y hay un conflicto desde el principio, es decir, nosotros podríamos pensar, ¿por qué fue que la serpiente quería engañar a Eva? ¿Por qué fue que, o por qué es que Satanás siempre está acusando a los escogidos de Dios? ¿Por qué es que el diablo es un adversario y tantos seres más? Ya hay muchas enseñanzas acerca de esto y vemos que no es el mismo ni Lucifer, es decir, en la lingüística hebrea llamado Helel, ni Satanás, ni el diablo, ni la serpiente antigua, es decir, que al final hay una triunidad entre ellos que se le llama dragón. Se unen Satanás, el diablo y la serpiente antigua y crean una triunidad. Eso está en el libro de la Revelación, cuando hay esa unidad de este ser que se le llama dragón. Entonces, bueno, para poder comentar más, también hay un libro que acabo de escribir que habla de todo esto, de cada uno de estos seres, sus características, sus funciones, sus operaciones, sus maquinaciones. Pronto va a estar en las plataformas de Amazon, por si usted lo quiere adquirir a un precio realmente muy bajo.
solamente para poder recuperarlo, la inversión, ¿no? Del tiempo que se llevó en escribir el libro y todo eso. Pero quisiera comentarlo porque ahí viene mucha información de lo que voy a estar hablando en este tema y que sea de mucha bendición para su vida. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque es una lucha continua, mis estimados hermanos, la que nosotros tenemos desde el principio hasta el tiempo de hoy, y no la dejaremos de tener hasta que no nos vayamos de esta tierra. Por eso es tan importante entender el origen de este conflicto, entender y conocer este tipo de seres, sus operaciones, como el apóstol Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Y cuando nosotros golpeamos, no golpeamos como al aire, no golpeamos sin saber quién es nuestro enemigo verdadero. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo desde el 11 en adelante, nos narra que hay una lucha que nosotros tenemos. Debemos de conocer qué es la armadura de Dios y cómo la podemos aplicar a nuestra vida para poder resistir, dice ahí, en el día malo. Y después de haber acabado todo esto, es decir, esta confrontación, nosotros podamos encontrarnos firmes. Así que el conflicto, el origen del conflicto, mis estimados hermanos, lo podemos, en esta ocasión lo vamos a iniciar desde Hebreos capítulo 2, versículo 16, y le invito que si usted tiene su Biblia, por favor corrobore todos estos versículos y cuando tenga tiempo también el contexto de estos versículos para que podamos corroborar de una forma más correcta de lo que está hablando esta porción. Y vamos a iniciar en Hebreos capítulo 2, verso 16. Dice, porque ciertamente, hablando de Dios, no socorrió a los ángeles. Es decir, no les dio a ellos la ayuda, no los socorrió a ellos, sino que dice que socorrió a la descendencia de Abraham. Y cuando habla de esto de la descendencia de Abraham, nosotros podemos entender, como el apóstol Pablo lo menciona, que todos los que somos de fe somos hijos de Abraham. Es decir, que en Cristo Jesús, como también dice, nosotros alcanzamos esa bendición de Abraham, de tal manera que a nosotros, es decir, a la humanidad que ha entendido quién es el Mashiach, quién es Yeshua, nos ha sido socorrido de parte de Dios. Pero lo interesante de esto es que dice no socorrió a los ángeles. Y la pregunta que surge es, ¿de qué tenían que ser socorridos los ángeles? ¿Por qué razón los menciona a ellos como si tuvieran la necesidad de ser socorridos? Por lo regular en las líneas teológicas antiguas se dice que los ángeles no pecan, que los ángeles no tienen decisión, que los ángeles son seres como si fueran robots. Sin embargo, la escritura no nos dice eso, eso es incorrecto desde la escritura, el decir que los ángeles no pecan, no desobedecen. Muchas de las cosas que han incluido en la teología no son correctas desde la escritura. Porque en Judas, por ejemplo, capítulo 1, versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, y oiga, ellos van a ser parte del juicio del gran día. Es decir, no solamente los seres humanos serán juzgados, hermano amado, no solamente el reino animal será juzgado, como lo menciona desde Génesis, sino que además también ángeles, hermano amado, dice que están siendo guardados bajo oscuridad y nos menciona aquí que hay unas prisiones eternas y que dice que ellos están reservados ahí para el juicio del gran día. Otro de los versículos que nos da luz con relación a esto es en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 donde dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Entonces, desde aquí, mi estimado hermano,
ya nos está diciendo, nos está aclarando que los ángeles sí pecan, porque dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó, una vez más nos dice, a prisiones de oscuridad. Dice que los entregó al infierno. Y esto es otra cosa que nosotros podemos entender, mis estimados hermanos, de que el infierno no es el lago de fuego. Hay que entender eso. Lamentablemente, hermano, ha habido mucha desinformación desde líneas teológicas antiguas que se han traído hasta el tiempo actual, donde se han manejado interpretaciones que chocan con la misma escritura. La escritura nos menciona que estos seres, discúlpeme si oyen un perro ladrando aquí al lado, casi al lado de mí, y me da mucha risa porque no hacen este ruido y siempre precisamente cuando voy a grabar un tema están a todo lo que dan. Se ve la situación que se causa cuando uno quiere enseñar la palabra del Señor. Pero bueno, discúlpeme si alcanza a escuchar esos ladridos. Dice aquí que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Y una vez más nos vuelve a decir, para ser reservados al juicio. Es decir, que también ellos serán juzgados. Ahora, lo interesante, mi estimado hermano, aquí es que dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Acá ya vimos que dice que no los socorrió. En el primer versículo que leímos de Hebreos 2:16, dice que no los socorrió. Y acá en Judas 1:6 dice que ellos no guardaron su dignidad. Y aquí en este tercer versículo dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. No los perdonó. Y uno podría decir, bueno, ¿Qué fue su pecado? ¿Cuál fue su pecado? ¿Y por qué pecaron? Porque Dios no los perdonó y no los socorrió. Como dice el primer versículo, a ellos no los socorrió, socorrió a la descendencia de Abraham. Socorrió, mi estimado hermano, al ser humano, pero a los ángeles no los socorrió, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Y esto lo menciona en los dos versículos, en Judas 1:6 y en segunda de Pedro 2:4, que los puso en estas prisiones eternas bajo oscuridad. Y en ambos versículos dice que para el juicio del gran día en Judas 1:6 y reservados al juicio en segunda de Pedro 2:4. Entonces, imagine usted, mi estimado hermano, conmigo, el hecho de que Dios hizo la creación, hizo todos los planetas, hizo el universo, preparó la tierra para el ser humano, hizo todo, hermano, es decir, todo lo preparó de tal manera que el ser humano pudiera ser puesto sobre la tierra. Dios trajo ese lugar que se llamaba, o que en nuestra traducción dice huerto del Edén, y lo pone sobre la tierra. Y los ángeles, diferentes familias de los cielos, es decir, arcángeles, ángeles, serafines, querubín, otros seres que no son de esas razas, es decir, razas de luz, y de otros tipos de seres que estuvieron presenciando, no solo presenciando, sino fueron colaboradores, es decir, trabajadores, como ese arquitecto de Proverbios 8, que dice que cuando Dios estaba trazando los cielos, ahí estaba. Y cuando estaba haciendo, dice, todavía no existía el polvo de la tierra, y ahí estaba yo con él. Y menciona todo eso, si usted lo quiere corroborar, en Proverbios capítulo 8, desde el versículo 22, me parece, hasta el versículo 30, que es lo más interesante de toda la creación, cómo la estuvo desarrollando Dios, y pone al hombre aquí. Ahora, estos seres, hermano,
es interesante porque sus características eran algo impresionantes. En Ezequiel capítulo 28, versículo 12 dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Oiga, sello de la perfección, lleno de sabiduría. Dice, y acabado de hermosura. Es decir, que de ninguna manera el ser humano se podía de alguna manera comparar con este tipo de seres. Estos seres que eran llamados sello de perfección, seres llenos de sabiduría, seres acabados de hermosura, que nos sigue mostrando en Edén, dice, en el huerto de Dios estuviste. Es decir, que aunque el ser humano estaba en este huerto de Dios, donde el ser humano recibe, hermano, el privilegio de gozarse, de deleitarse en el huerto de Dios, de comer de los árboles del huerto. Estos seres estaban simplemente como guardias. Dice que en Edén, en el huerto de Dios estuviste, le dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y aquí no las menciona, pero además de todas las piedras preciosas que eran su vestidura, le dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, que había instrumentos musicales en los cuales había un tipo de lenguaje angelical, lo cual ya hemos estudiado también. Ahora, imagínese usted a Dios creando todo, hermano, haciendo hasta los seres angelicales diferentes con sus operaciones, sus funciones, sus delegaciones, y de repente Dios al final de toda esta creación lo ven formando del polvo de la tierra un cuerpo que para ellos dicen, oye, esto es de lo más bajo, porque nosotros somos de piedras preciosas, nosotros somos de instrumentos musicales, nosotros somos sello de perfección, llenos de sabiduría, acabados de hermosura, y Dios hace un cuerpo del polvo. Y algo precioso, mi estimado hermano, es que aunque que Dios no le haya dado al hombre estas vestiduras de piedras preciosas, el ser este sello de perfección, el estar lleno de sabiduría y acabado de hermosura, el no tener estos instrumentos musicales, Dios le da algo que a ningún otro en la creación le ha dado. Y ese es el soplo que viene de lo interno de Dios. Al ser humano le da un privilegio tan tremendo. Ahora, y imagínese usted esa expresión que tuvieron estos seres al ver lo que Dios estaba haciendo. Y no solamente eso, sino que a ese lo puso en un lugar, es decir, como dice el Salmo 8, a este ser, dice, lo hiciste poco menor que los ángeles, pero dice, lo coronaste de honra y de gloria. Y no solo eso, dice, le pusiste todas las cosas bajo sus pies, lo permitiste señorear. Pero no solo eso, sino que a los seres angelicales, a estos seres preciosos, llenos de sabiduría, acabados de hermosura, les dice, ustedes van a servir a este ser. Oiga, hermano, la expresión que pudieron haber puesto estos seres al decir, oye, ¿por qué Dios hizo este ser? Es decir, ¿qué tiene este ser que sea tan especial para Dios? Cuando ellos estaban, hermano, llenos de sabiduría, acabados de hermosura, con vestiduras de piedras preciosas, cuando nada de alguna manera podía compararse a la hermosura que ellos tenían. Sin embargo, Dios le dio al hombre algo que no le dio a estos seres, es decir, lo coronó de su honra y su gloria. Hermano amado, Dios te dio algo tan precioso. La escritura misma dice, el apóstol Pablo menciona y dice, nosotros hemos recibido
algo precioso, un tesoro en estos vasos de barro. Y en ese mismo Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre? ¿Quién es? Para que el Señor tenga memoria de él. Y no solo eso, sino le visita. Dios visita al ser humano. Entonces, mi estimado hermano, cuando esto ocurre, hay una confabulación porque ellos saben que Dios tiene un plan con el ser humano. Pero ellos, hermano, quieren que el ser humano caiga de esa gloria que le ha dado Dios. Quieren que no tenga esa gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque a ellos no se les concedió perdón, porque ellos no fueron socorridos. Y ahora dicen que es tan especial en el ser humano para que Dios no solo tenga memoria de ellos, no solamente los visite, sino que incluso dé lo mejor para poder socorrerlos, para poder salvarlos, para poder ayudarlos. Y una de los consejos que la Escritura nos da en Hebreos capítulo 1, verso 1, capítulo 2, perdón, verso 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, y esto es lo más terrible, hermano, que cuando hubo esa rebelión de seres espirituales llamados ángeles, hubo seres que están peleando desde el principio hasta hoy para que nosotros no recibamos de Dios el perdón. Por otro lado están los que mantuvieron su dignidad, los que siguen al servicio de Dios, los que fueron enviados para servirnos a nosotros, según lo dice en Hebreos capítulo 1, que dice, no son todos espíritus ministradores enviados a favor y a servicio de los herederos de salvación. Pero dice que esa palabra que fue dada fue por medio de ángeles. Esa manifestación, hermano, angelical en el monte Sinaí, donde Dios le habló a Moshe Rabenu, al maestro Moisés, y le dio la palabra, pero era una estructura angelical la que estaba ahí manifestada en relámpagos, en fuego, en truenos. Y dice que esta palabra fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Nos dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta es una salvación tan grande que Dios nos ha dado, hermano. Por eso nosotros debemos de ser agradecidos por lo que Dios ha hecho, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Se da cuenta, dice en el verso 9. El capítulo 2 de Hebreos habla de todo este desarrollo y le invito a que usted lo pueda corroborar en su Biblia, que lo pueda seguir leyendo, estudiarlo, porque dice aquí en el versículo 9 algo interesante, es decir, que como el ser humano perdió por causa de esta confabulación de la serpiente, del diablo, de Satanás y de muchos otros seres, fue destituido de la gloria de Dios. Es decir, que aquel ser que Dios le había hecho un poco menor que los ángeles y que Dios lo coronó de gloria y honra, perdió lo que Dios le dio. Y en el tiempo, es decir, en la historia, no hubo hombre que pudiera recuperar esto, de tal manera que vino otro que recuperó todo lo que el hombre había perdido. Y en Hebreos 2:9 nos dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, haciendo mención del Salmo 8, dice a Jesús. Y aquí lo marca él como el hombre que vino a restaurar lo que se había perdido, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
porque convenía que aquel por cuya causa todas, dice, son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, oiga esto, qué tremendo, qué precioso, de llevar muchos hijos a la gloria. Una vez más, la restauración, hermano, para el ser humano, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Oiga, Él es el autor de la salvación de nosotros. Él es el que nos lleva a esa gloria. Él es aquel que pagó el precio, mi estimado hermano, para llevarnos y para terminar ese conflicto que estaba, hermanos, desde el principio. Estos seres pensaron que habían derrotado al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. No había en la historia, hermano, alguien que pudo haber vencido a estos seres que se habían confabulado para que el ser humano no tuviese perdón, es decir, para que Dios no pudiera socorrer a la humanidad. Sin embargo, Jesús aparece. Sin embargo, Jesús vence al tentador. Sin embargo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach vence a todos estos seres. ¿Con qué finalidad? Pues de traernos a nosotros a la gloria, de poder nosotros llegar a esta bendición tan preciosa que tenemos en Cristo Jesús. Por eso, estimado hermano, la Escritura nos dice, no descuidemos una salvación tan grande. ¿Que a qué se refiere esto? A que nosotros hemos sido dados un regalo tan precioso que muchos en la creación hubieran querido recibir. Porque como decía el versículo inicial, hermano, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, nos socorrió a nosotros, estimado hermano, que hemos creído en Jesucristo, a los que hemos reconocido la preciosa sangre del Cordero de Dios que fue llevado a ese madero. Es tan interesante que estos seres caídos se han manifestado de muchas formas, como una serpiente, como un dragón, como aquel que se llama Satanás, que acusa, como aquel que es el diablo que anda buscando a quien devorar, que es un adversario, y diferentes seres que la Escritura nos narra, principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes de maldad, espíritus inmundos, demonios, hermano, tantos seres que se han confabulado en este conflicto para que nosotros no recibamos la bendición de Dios, es decir, para que sigamos perdidos de aquello, hermano, que Dios nos dio desde un principio, aquella gloria que Dios le dio al ser humano, aquella honra, aquel privilegio de tener vida en nosotros por el soplo de Dios, porque nosotros comparado a los ángeles, hermano, somos feos. Ellos están acabados de hermosura, ellos son sabios, ellos, hermano, tienen algún tipo de excelencia y la misma escritura nos dice, hechos poco menor que los ángeles, es decir, el ser humano. Pero cuando Jesús llega en esa misma condición, restaura lo que se había perdido. Ahora, imagine usted la batalla que se inicia ahí también, porque nuestro Señor ya los venció, pero seguimos un conflicto hasta que aquí mismo en Hebreos lo menciona, hasta que sean puestos todos sus enemigos debajo de sus pies. Le recomiendo que siga leyendo el contexto de Hebreos capítulo 2, todo el capítulo para que usted pueda corroborar la sustancia importante de este tema. Dice la escritura, mi estimado, ahí que aún sigue este conflicto. Y al final va a haber un conflicto más fuerte, porque el ser humano no se ha dado cuenta, es decir, ha sido un ser que no es agradecido por todo lo que Dios ha hecho con nosotros.
Él ha sido tan bueno con nosotros cuando nosotros no lo merecemos porque por el pecado, por tantas cosas, pero Dios lo que desea es restaurarnos, es socorrernos, es salvarnos. Estos diferentes seres, hay de muchos seres, hermano, que pelean en contra de nosotros y nosotros necesitamos entender contra quién estamos peleando, sus funciones, sus maquinaciones, sus artimañas que ellos manejan, porque en el tiempo final, recuérdese que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Claro que tenemos todavía una lucha contra el pecado, pero ese pecado muchas veces, en su mayor parte, es influenciado por seres externos al ser humano. Estos son entes, hermano, que traen ciertas cosas al ser humano para atarlo, para viciarlo, para tenerlo en una opresión terrible. Sin embargo, cuando nosotros hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha hecho libres. Él nos ha dado una libertad preciosa. Y dice un canto, ¿verdad? Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Y dice ese canto, ¿cómo es posible que yo viva sin Jesús? Él es, mi estimado hermano, aquel que nos da toda bendición en Dios, en quien nosotros alcanzamos toda esta riqueza de su gloria. Por eso yo te invito, mi estimado hermano, que nosotros al conocer este conflicto seamos agradecidos. Agradecidos. ¿Cómo puedo yo mostrar mi agradecimiento? Adorando a Dios con todo mi corazón, obedeciendo su palabra, buscando su palabra, anhelando su palabra, tener esa relación con nuestro Dios. Y si hay alguien aquí escuchando este tema que no ha recibido a Cristo Jesús, te invito a que tú lo reconozcas como tu Señor y como tu Salvador, que tú puedas saber que Él desea rescatarte de la manera en la que tú estás viviendo, rescatarte de una perdición eterna al final en el juicio y que tu nombre sea leído del libro de la vida, porque todo aquel que se haya inscrito es aquel que es rescatado, y los que no se hallaron inscritos serán lanzados al lago de fuego. Yo te invito que recibas a Cristo Jesús, que lo aceptes, que lo reconozcas. Y tú que ya estás en el camino, nosotros que ya estamos en el camino, podamos entender la batalla, el conflicto que tenemos y cómo nosotros podemos tomar las armas de nuestra milicia, las armas de luz y poder pelear hasta el tiempo final. Que Dios te bendiga, espero que sea de bendición este tema. Si ha sido de bendición, compártelo con tus seres queridos. Si estás viendo desde la plataforma de YouTube, te invito a que te suscribas, que le des un like y que compartas. Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.